Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shantirene. Para los que son nuevos en el canal, yo soy Irene. Hoy vengo de nuevo con la sección Recreando y esta vez vamos a recrear una lámpara de bambú de H&M, cuyo precio original son 80 euros y aquí en Shantirene la haremos por aproximadamente 8 euros. Y de una forma muy sencillita. ¿Queréis ver cómo? ¡Acompáñame! Antes de empezar, recordaros que le deis like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis dándole a la campanita si no lo habéis hecho ya para no perderos más vídeos como este. También podéis encontrarme en Instagram como Shantirene y podéis escribirme por allí o dejarme un comentario por aquí abajo con vuestras sugerencias sobre el próximo DIY o el próximo tipo de vídeo que os gustaría ver en el canal. Me encanta leeros. Pues sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Aros de bambú, yo utilizaré dos grandes de 30 centímetros y uno más pequeño de 17. Obviamente podéis utilizar los más grandes o incluso añadir más dependiendo del tamaño que queréis conseguir. Varas de madera de 6 milímetros de diámetro y tanta cantidad como sea necesaria para el tamaño de vuestra lámpara. Para la mía use unas 50 varas de 30 centímetros de largo cada una. Cuerda de algodón y luego nos será útil un serrucho y silicona caliente. Pues aquí tengo los aros de bambú que voy a utilizar para la parte más ancha de la lámpara, que como decía en mi caso he escogido estos de 30 centímetros, pero por supuesto podéis elegir otros tamaños si queréis que vuestra lámpara sea más grande o más pequeña. Y luego tengo por aquí las varas de madera que son de 6 milímetros de diámetro. Las que yo compré tienen un largo de 30 centímetros cada una. Y como yo no quiero que mi lámpara sea muy grande, lo que voy a hacer es cortar estas varas a la mitad para darle una altura de 15 centímetros a lo que será la parte de abajo, la parte más ancha de la lámpara. Así que voy a empezar midiendo las barras y cortándolas con el serrucho una a una. Aquí ha venido Tolstoy a ayudar. Por aquí tengo las varas cortadas y ahora voy a lijar la zona donde se hizo el corte. Una vez hecho esto, voy a ir pegando las varas una a una por la parte de fuera del bastidor. Entre vara y vara voy dejando el espacio de otra vara más o menos y también dejo que sobresalga un poco por debajo del aro.
Pues ya tengo todas las varas puestas en el primer aro y ahora lo que haré será poner el otro aro arriba. Como veis, ya lo encajé por dentro, pero todavía no está bien colocado. Este no lo voy a pegar con silicona, sino que iré atando la cuerda de algodón para sujetarlo bien. Yo voy a utilizar esta cuerda de algodón de color crudo, que creo que irá muy bien con el tono clarito de la madera. Se podría también utilizar cuerda de yute, o si no queréis poner cuerda, podéis pegarlo directamente con silicona, aunque la lámpara original sí lleva una cuerda atada alrededor de cada palo. Bueno, pues voy a empezar a enrollarlo de esta manera y he dejado el primer cabo un poquito más largo para poder pegarlo luego bien con silicona detrás del aro y que no se vea nada. Ahora que ya tengo un par de ellas enrolladas, voy a pegar, como decía, el cabo por la parte de atrás para que quede bien fijo y no se nos suelte. Y continuamos enrollando la cuerda alrededor de todo el aro, sujetando las varas al mismo tiempo. Ya he llegado al inicio, así que por aquí cortaré y pegaré en el mismo lugar que antes. Así ha quedado y ahora haré lo mismo en la parte de abajo para que quede todo igual. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de la lámpara. Para esta parte yo estoy usando un aro de 17 centímetros y el largo de las varas será de 10 centímetros cada una. Ya los tengo cortados y ahora los iré pegando exactamente igual que antes. Pues aquí tenemos hecha la parte de abajo y por otro lado la parte de arriba, que obviamente tendrá que ir suspendida por encima, así que ahora queda montarlo todo. Lo que haré ahora será colocar de un extremo al otro del aro grande 2 varas pegándolas con silicona y encima de ellas apoyaré la estructura de arriba. Aquí podemos ver bien cómo va y ahora solo quedaría pegarla adaptándola bien a nuestro gusto. Si queremos la podemos subir un poquito más o dejarla más baja dependiendo de nuestra lámpara, del tamaño y de nuestras necesidades. Aquí está encajada, pero todavía no le he puesto nada de pegamento y como veis se sujeta muy bien. Lo he dejado todo lo más centrado posible y ahora le pondré un poquito de silicona.
Para finalizar voy a poner en la parte de arriba del todo otra vara para poder colgar de ahí el cable con la bombilla. Espero que os haya gustado el DIY de hoy y que hayáis disfrutado de él tanto como yo haciéndolo. Like, comenta y comparte si te ha gustado. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.